Bueno, muy buenas tardes, mucho gusto, mi nombre es Ashley Cortés. El día de hoy les voy a hablar sobre las metodologías de la investigación. Bueno, a continuación les voy a compartir pantalla de una serie de trabajos, las cuales estamos realizando. Un segundo. Bueno, voy a iniciar hablando de las técnicas de investigación. Bueno, las técnicas de la investigación son un conjunto de procedimientos metodológicos y sistemáticos cuyo objetivo es garantizar la operatividad del proceso investigativo, es decir, obtener mucha información y conocimiento para resolver nuestras preguntas. Bueno, pueden ver por acá algunos de los objetivos de estas técnicas. Son ordenar las etapas de la investigación, aportar instrumentos para manejar la información, llevar un control de los datos y orientar la obtención de conocimiento. Bueno, encontramos la entrevista, que es una técnica de recopilación de información mediante una conversación profesional. Se divide en entrevista estructurada, que sigue un formato estándar, entrevista no estructurada, que tiene un tipo de entrevista es mucho más abierta, y entrevista semiestructurada, que es tipo de entrevista mixto. Bueno, la encuesta es una técnica de adquisición de información de interés psicológico mediante un cuestionario previamente elaborado. Tenemos el fichaje, consiste en registrar los datos que se van obteniendo en los instrumentos llamados fichas. Como pueden ver en pantalla, hay un ejemplo de un formato con su debida información diligenciada. Bueno, el cuestionario es un instrumento básico de la observación en la encuesta y en la entrevista. Se divide en contenido, que es una pregunta directa e indirecta, y en forma, que es una pregunta abierta, no limita el modo de responder a la misma, y una cerrada, que tiene limitada como antelación a su respuesta. Bueno, seguimos con el test. Tiene como objetivo lograr información sobre rasgos definidos de la personalidad. Y por último, la observación, que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla. Algunos de los tipos son observación directa y la indirecta, la observación participante y no participante, la observación estructurada y no estructurada, observación de campo y de laboratorio y observación individual y de equipo. Bueno, seguimos por acá. Pueden ver este mapa conceptual de los tipos de muestreo, que se divide en dos, que es muestreo probabilístico aleatorio y muestreo no probabilístico no aleatorio. A continuación, les voy a explicar un poco más a fondo sobre ellos. Bueno, los tipos de muestreo es una herramienta de la investigación científica. Su función básica es determinar qué parte de una realidad en estudio, población o universo, debe examinarse con la finalidad de hacer inferencias sobre dicha población. Bueno, como anteriormente dije, se divide en dos, el muestreo probabilístico y no probabilístico. El muestreo probabilístico aleatorio son los métodos bueno, son aquellos que se basan en el principio de equiprobabilidad. Eh, es decir, que todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra. Bueno, los más utilizados en investigación encontramos muestreo aleatorio simple, que se asigna un número a cada individuo de la población a través de algún medio mecánico. Por ejemplo, bolas dentro de una bolsa, tablas de números aleatorios o cualquier instrumento que ellos quieran utilizar. Se eligen tantos sujetos como sea necesario para completar el tamaño de toda la muestra requerida. Bueno, el muestreo aleatorio estratificado es simplificar los procesos y suelen reducir el error muestral. Consiste en considerar categorías típicas diferentes, se estratifican por ejemplo, según la profesión, el municipio, el municipio de residencia, el sexo o el estado civil. Bueno, el muestreo aleatorio sistemático se hace selección
aleatoria del primer elemento para la muestra y luego se seleccionan los elementos posteriores utilizando intervalos fijos o sistemáticos. Y por último, el muestreo aleatorio por conglomerado. Este analiza una población particular que se compone de múltiples elementos, por ejemplo, calidad, familia, ciudad, familia, escuela, industria, etc. Se utiliza cuando los grupos son similares, pero son diversos internamente. Bueno, seguimos con muestreo no probabilístico, no aleatorio. Bueno, en este caso, el investigador selecciona muestreos basados en un juicio subjetivo en lugar de hacer la selección al azar, y pues no depende de la probabilidad. Los más utilizados en investigación encontramos el muestreo por cuotas, que es formar una muestra que involucre a individuos que representan a una población. Se eligen de acuerdo con sus rasgos o cualidades. Seguimos con el muestreo opinático o intencional. Este se basa en su propio juicio para elegir a los integrantes que formarán parte del estudio. El muestreo casual o incidental se trata de un proceso en el que el investigador directa e indirectamente selecciona los individuos de la población. El caso más frecuente es con procedimientos. En estos procedimientos es utilizar como muestra los individuos a los que se tiene más fácil acceso. Cabe aclarar que el muestreo no probabilístico es el más utilizado, ya que es un poco menos costoso que el probabilístico. Un ejemplo del muestreo casual o incidental es los profesores en la universidad emplean con mucha frecuencia a sus propios alumnos. Y por último, tenemos a bola de nieve. Bueno, como su nombre lo dice, es como todo un proceso. Entonces, se localiza a algunos individuos, los cuales conducen a otros y estos a otros, y así sucesivamente, hasta conseguir pues la muestra suficiente. Bueno, seguimos por acá. Vamos a explicar cómo se plantea un problema de investigación. Se afina y estructura formalmente la idea desarrollando 3 elementos básicos. Enunciado del problema, que es en forma declarativa o interrogante, se comunica lo que será investigado y delimita y especifica el problema. La justificación del problema, la cual nos indica por qué debe hacerse la investigación. Y por último, los objetivos de la investigación, los cuales establecen qué pretende la investigación. Bueno, voy a hablar de algunas características. Bueno, se deben considerar las partes interesadas, los intereses, el problema percibido y las partes involucradas. En la fase inicial, en todo proceso investigar en todo proceso investigador, pues determina y encausa todas las acciones que habrán que seguirse posteriormente. Y un planteamiento mal delimitado, pues hará que pues lo hará engorroso e interminable el proceso. Lo hará de pronto interminable, un poco más demorado. Y por último, voy a hablar sobre lo relevante. La relevancia afirma que el problema debe poseer un valor significativo. Existen varios tipos: relevancia científica, relevancia humana y relevancia contemporánea. Lo delimitado hay que saber con precisión hasta dónde se extenderán sus conclusiones y cuáles factores serán tomados en consideración. Bueno, de siguiente punto, les voy a hablar sobre los diseños de investigación, como pueden ver en pantalla. Bueno, diseño de investigación es un plan de trabajo utilizado para dar solución o respuesta a incógnitas surgidas de una investigación o hipótesis. Bueno, tipos de diseños de investigación debe ser elegido según sus características particulares, teniendo claros los objetivos de la investigación y los interrogantes planteados en este. Se divide en investigación
de laboratorio experimental, que es dirigida a los cambios y desarrollos ocurridos en ciencias naturales y sociales. La fuente principal es la variable no comprobada en constante manipulación y con condiciones controladas para así identificar el modo, el porqué y las causas que producen este acontecimiento particular. Como bien mencionamos, pues este tipo de este diseño de investigación cuenta con ciertas etapas, las cuales pueden ver en pantalla. Bueno, la investigación no experimental, según la temporalización, esta se divide en método transversal, diseños transversales descriptivos, diseños transversales correlacionales, diseños transversales correlacionales causales, método longitudinal, diseños longitudinales de tendencia o trend, diseños longitudinales de evolución de grupo o cohort, y por último, diseños longitudinales de pares. Bueno, les voy a hablar sobre los tipos de investigación. Para hablarles sobre ellos, nosotros creamos una revista. Entonces, bueno, la revista se llama Explora, es una revista de investigación, el cual el tema destacado son los tipos de investigación. Como pueden ver en pantalla, acá explicamos que cuando se inicia el capítulo de la metodología, lo primero que se encuentra el investigador es la definición del tipo de investigación que desea realizar. La escogencia del tipo de investigación determina los pasos a seguir del estudio, sus técnicas y métodos que puedan emplear en el mismo. En general, determina todo el enfoque de la investigación, influyendo en instrumentos y hasta en la manera de cómo analizar los datos recaudados. Así, el punto de los tipos de investigación en una investigación va a constituir un paso importante en la metodología, pues este va a determinar el enfoque del mismo. Este puede dividirse en dos tipos principales, de campo o de laboratorio. Sin embargo, a su vez, estos se clasifican en cuatro tipos principales. Estudio exploratorio, también conocido como estudio piloto, que es como la primera vez, la primera prueba, o son estudios que casi no son investigados. Los estudios descriptivos, que describen los hechos como son observados, y están los estudios correlacionales, que estudian las relaciones entre variables dependientes e independientes, o sea, se estudia la correlación entre dos variables. Y por último, estudios explicativos. Este tipo de estudio busca el porqué de los hechos, estableciendo relaciones causa-efecto. Bueno, de paseo por la internet, Hernández, Fernández y Baptista, en el 2003, establecen estos cuatro tipos de investigación basándose en la estrategia de investigación que se emplea, ya que el diseño, los datos que se recolectan, la manera de obtener el muestreo y otros componentes del proceso de investigación son distintos. Tenemos el proceso formal, que se refiere al método que se emplea en el estudio, se divide en método deductivo, inductivo e hipotético deductivo. El grado de abstracción se divide en investigación pura básica o investigación aplicada. El grado de generalización se divide en investigación fundamental e investigación-acción. La naturaleza de los datos se divide en metodología cuantitativa o cualitativa. Y la orientación se divide en investigación orientada a conclusiones o investigación orientada a decisiones. Bueno, la belleza de la investigación. Cuando aplicas los diferentes modelos de investigación, puedes asegurarte de crear parámetros confiables para confirmar o negar una hipótesis. Así, puedes asegurarte de que todo el proyecto que estás realizando aportará información valiosa a la industria. Bueno, seguimos con manipulación de variables. Se centra en la manera de cómo se desea controlar o no las variables. Se divide en investigación descriptiva, experimental y ex post facto. La naturaleza de los objetivos se refiere en cuanto al nivel de conocimiento que se desea alcanzar, y esta se divide en investigación explorativa, descriptiva, correlacional, explicativa, experimental y predicativa. El tiempo que se efectúa, el tiempo determina el tipo de la investigación. Existen dos tipos, que es investigación sincrónica o investigación diacrónica. Bueno, para recordarles, cada una de las cosas que les estoy mencionando son como los pasos que tienen que escoger o elegir para saber qué tipo de investigación pues van a tratar. La dimensión cronológica se divide en investigación histórica, descriptiva o experimental. El enfoque se puede dividir en método experimental y correlacional.
Las fuentes, estas son investigación bibliográfica, metodológica y empírica. La naturaleza de la información formal, este se refiere al método que se emplea en el estudio y se divide en método deductivo, inductivo e hipotético deductivo. El lugar, estos se dividen en investigación de laboratorio o investigación de campo. La muestra se emplea solamente en las ciencias sociales, aunque también se puede realizar con animales. Se dividen en estudio de grupo y estudio de sujeto único. Y por último, la temporalización, que son métodos transversales y métodos longitudinales. Bueno, un viaje de pensamiento. Según Tamayo, en 2009, el tipo de investigación es determinada de acuerdo con la naturaleza del problema planteado, los objetivos a lograr y la disponibilidad de los recursos, constituyéndose en las directrices ejecutorias de la misma. El siguiente tema del cual les voy a hablar son las variables, la operacionalización de variables. Su variación es susceptible de medirse u observarse. Asume distintos valores, ya sea cuantitativa o cualitativamente. Les voy a mostrar rápidamente su clasificación. Está variable continua, variables discretas, variables individuales, variables colectivas, variable antecedente, independiente, dependiente, interveniente o alterna. Y por último, variables extrañas. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre las normas. Voy a mostrarles un cuadro comparativo de las normas APA y las normas ICONTEC. Bueno, vamos a hablar sobre sus márgenes. Las normas APA manejan una margen de 2,54 centímetros en todos los lados. Las normas ICONTEC manejan una margen de 3 centímetros superior, inferior 3 centímetros, izquierdo 4 centímetros y derecho 2 centímetros. El tipo de letra de las normas APA maneja el Times New Roman en 12 puntos y ICONTEC maneja el Arial en 12 puntos. La portada. La norma ICONTEC maneja el título del trabajo, nombres y apellidos de los autores, el título del especialista, el nombre y apellido completo a la persona que lo ha dirigido y por último, el nombre de la institución, facultad, departamento, programa, ciudad y año. La norma ZAPA maneja el título del trabajo, el nombre del titular y por último, nombre de la universidad, facultad, ciudad y año. Bueno, las partes del trabajo y las normas APA maneja portada, resumen, el texto, referencias y tablas. Y las normas ICONTEC maneja preliminares, que son portada y contenido, maneja cuerpo, que es introducción, capítulos, ilustraciones y conclusiones, y por último, complementarios, que es la bibliografía, índices y los anexos. Vamos a hablar sobre las normas ICONTEC. Bueno, ya anteriormente había hablado de sus medidas. Estas estandarizan y reglamentan la presentación de un trabajo escrito. Como hemos mencionado sus márgenes, esta norma establece las reglas para la presentación de un trabajo escrito. El tipo de letra, habíamos hablado de que eran Arial, tamaño 12, y las partes de su trabajo del trabajo que se dividían en preliminares, cuerpo del trabajo, complementos. Bueno, la hoja preliminar son elementos que anteceden al cuerpo del trabajo y por tanto no se enumeran. Por último, los componentes del texto son introducción, problema, justificación, objetivos, marco referencial, metodología y resultados. La bibliografía se hace un listado completo de las fuentes utilizadas, el cual debe citarse en orden. Por último, vamos a hablar sobre las normas APA. Un segundo. Bueno, acá vamos a hablar sobre los requisitos exigidos pues, para las normas APA. Tenemos tipo de papel, no debe tener ningún tipo de calcomanía, cinta adhesiva, pegamento o grapa, su tamaño es carta o letter,
y las medidas son de 21,59 centímetros por 27,94 centímetros. Bueno, sus márgenes, como habíamos mencionado anteriormente, habíamos dicho que maneja 2,54 centímetros por todos sus lados. En las abreviaciones, la regla general es no usar abreviaturas en listas de referencias. Es permitido en citas y texto en general. Algunas de las normas que no se debe abreviar: definir las abreviaturas que aparecen en el diccionario, definir las abreviaturas de medición o las abreviaturas de tiempo, eh, abreviaturas latinas o abreviaturas estadísticas, y utilizar abreviaturas en el resumen del trabajo. Bueno, ¿qué se puede abreviar? Definir todas las abreviaturas, así puedan ser familiares para sus lectores. Después de definir una abreviatura, use solo la abreviatura, no alternar que deletrear el término y abreviarlo. Cuando la versión completa de un término aparece por primera vez en un título o subtítulo, se define la abreviatura cuando aparezca por primera vez en el texto. Y por último, si la abreviatura ya se ha definido anteriormente en el texto, se podrá usar en un título o subtítulo. Bueno, ¿cuándo usar una abreviatura? Usar las abreviaciones con moderación y solo cuando ayuden a los lectores a comprender el trabajo. Usar la abreviatura al menos 3 veces en el documento. El lector podría tener dificultades para recordar lo que significa la abreviatura si la usa con poca frecuencia. Y por último, utilizar siempre abreviaciones aceptadas y existentes. Si no existe, se podrá crear una propia. Bueno, algunos ejemplos es al aparecer por primera vez entre el texto, al aparecer por primera vez entre paréntesis, una cita narrativa o una cita en paréntesis. Bueno, la fuente principal, como ya hemos hablado, es Times New Roman, pero fuera de esta, con el formato de presentación de la séptima edición se permiten Arial 11 puntos, Calibri 11 puntos, Georgia 11 puntos y Lucida Sans Unicode en 10 puntos. Bueno, deben estar enumeradas en la esquina superior derecha. La numeración inicia desde la portada y la contraportada, pero pues aquí no debe visualizarse el número. Listos. Muchísimas gracias. Esto fue el trabajo por la exposición el día de hoy. Gracias por su atención.